Hola, buenas tardes. Esta es la videoconferencia respecto al tema para la sesión correspondiente a la materia de estudios de la realidad boliviana y latinoamericana del programa de cine y producción audiovisual. En esta ocasión, ya para ir cerrando el módulo 2 de la materia, vamos a trabajar sobre el tema de la choledad y el grotesco, y esta idea del chocho como antihéroe. Esta sesión la vamos a dividir en dos partes y a continuación les expondré la primera parte en cuestión. Ya en la clase pasada habíamos identificado y habíamos hecho un recorrido histórico respecto a la genealogía de la choledad o la emergencia de la choledad. Rápidamente habíamos identificado hacia finales del siglo XVIII como una estrategia para evadir el tributo indio, el tributo indígena, o el tributo que se había impuesto sobre la llamada República de los Indios, una estrategia de ciertas colectividades, cierto sector de la población, que a través de la adopción, especialmente de ciertas prendas de vestir, como el caso de la pollera, vestimentas españolas o de la República de Españoles de alto costo, que podían ser adquiridos por estas poblaciones, que además pues estaban en cierto proceso de bilingüismo, de castellanización, en algunos casos, principalmente con residencia en los centros poblados, ciudades, urbes, y dedicados especialmente como oficios, eh, ámbitos artesanales o vinculados al servicio doméstico y al comercio. Esta población, entonces, con estas características socioeconómicas, que habían podido acceder también a este tipo de vestimentas, a este tipo de residencia, a este tipo de ocupaciones y de uso del idioma entre la aymara, principalmente hablando en el caso de la ciudad de La Paz, y el castellano, pues habían recurrido a estos elementos, habían movilizado estos recursos como una estrategia para evadir o ya no pagar el tributo indígena. Teníamos entonces este como un primer momento de emergencia de esta población que empieza a diferenciarse y particularmente a adoptar cierta vestimenta que luego va a ser principalmente identificada como el vestuario o la vestimenta tradicional de la población chola. En un segundo momento habíamos identificado hacia el siglo XIX, en la etapa de las guerras de la independencia, el surgimiento de caudillos como una vía también de movilidad social y una estrategia para justamente empezar a resaltar como protagonistas personajes individuales de esta historia dentro de estos procesos de guerra de la independencia, que permitían también generar estos factores de movilidad social, siendo muchos de estos caudillos identificados con esta población que estaba pues alejándose de esa República de Indios para empezar a funcionar en un ámbito de lo mestizo y lo cholo, que decíamos había que entenderlo de cierta manera como las dos caras de una misma moneda, ¿no? En constante tensión y negociación. Ya habíamos visto un siglo XIX muy marcado todavía por esta oligarquía chuquisaqueña, especialmente de hacendados y una economía de la plata, eh, a partir de la cual, o más bien, una vez que esta oligarquía va a entrar en una transición hacia una nueva élite burguesa, especialmente paseña, cochabambina y orureña, centrada en el comercio de la minería del estaño y de alguna manera también, como habíamos visto en alguna de las clases, de la economía de la goma, del caucho en la Amazonía, genera una transición importante que había generado un mayor desarrollo de los espacios urbanos, de las ciudades.
Por tanto, esto también había generado un incremento en ese sector de población dedicada a oficios artesanales, a servicios y al comercio. Habíamos destacado, por ejemplo, el caso de los cocanis, como estas colectividades encargadas o dedicadas al comercio de la coca en los centros mineros de estaño, que había permitido una importante acumulación de capitales económicos, y lo cual pues empezaba a generar también estas suertes de movilidad social. Asimismo, habíamos identificado que así como también iba creciendo este sector, que como vemos emerge ya hacia fines del siglo XVIII, al menos con estas características que hemos ido apuntando en términos de lingüísticos, residenciales, ocupacionales y de vestuario, o de apariencia si quieren. Para el siglo XX pues empiezan a engrosarse debido también a estos elementos de progreso, de desarrollo muy vinculados a las crecientes ciudades y a la economía, como decíamos, especialmente vinculada con la minería del estaño y todo el tema del comercio en torno a este tipo de economías. Asimismo, también empieza a expandirse, a crecer más o a institucionalizarse un sistema burocrático en el cual mucha de esta población empieza también a ingresar y a participar, lo cual empieza a generar también un sector burocrático que, decíamos, no se reduce solo a funciones públicos, sino en el ámbito de la policía, la milicia, profesores, maestros normalistas, incluso el clérigo, como un sector burocrático que también funciona como un catalizador, un mediador de esta movilidad social, que empieza a generar entonces un poco esa bifurcación entre población más dedicada a oficios artesanales, servicios, comercio, y población más vinculada al ámbito burocrático, donde lo cholo y lo mestizo, que a principios del siglo XX no estaba claramente distinguido. Recordemos incluso autores como Arguedas o Tamayo, que de alguna manera poco distinguían entre lo cholo y lo mestizo. Pero justamente a partir un poco de esta bifurcación que apuntábamos, que empieza a identificarse o a diferenciarse un poco más este sector de lo cholo con relación a lo mestizo. En todo caso, volvemos a esta idea de las dos caras de la misma moneda, pero también como una cuestión muy vinculada a aspectos de movilidad social, ¿no? Y ahí el tema generacional se vuelve fundamental, ¿no? Es decir, abuelos por ahí que serán más considerados de un sector, sus padres van en esa transición y a los nietos pues están vinculados al ámbito burocrático, tienen ya cierto nivel educativo, tienen otro tipo de funciones, están más castellanizados, entonces ha habido también una transición, una movilidad social en un mismo sector, si quieren, en mismas familias. Entonces, de esta manera habíamos hecho un recorrido para encontrarnos justamente hacia mitades del siglo XX y para hablar de este proyecto nacionalista donde la figura del mestizo, como un proyecto también de integración de lo boliviano, de la bolivianidad, un poco va a ser el que concentre la atención de este proyecto nacionalista, ¿no? Y ahí apuntábamos entonces un poco en qué queda esta choledad emergente, que no era solamente del siglo XX, sino que veíamos que se remontaba por lo menos hacia finales del siglo XVIII. Entonces, lo que vamos a trabajar un poco más es desde ciertas estéticas, principalmente en esta primera parte nos vamos a enfocar un poco más en el ámbito del teatro popular y de la novela grotesca, tomando algunos ejemplos muy
concretos para no hacerlo muy amplio, y más bien la idea es un poquito concentrar ciertas de estas ideas. En ese sentido, primeramente vamos a trabajar sobre el, el teatro popular y la soledad. Precisamente para hablar sobre el teatro popular, tenemos la lectura, el trabajo de Jimena Soruco, que va a trabajar sobre estos temas, lectura que les había compartido y recomendado para que puedan seguir y entrar un poco más en detalle a esos contenidos. Y ella se va a concentrar bastante especialmente en el trabajo de Raúl Salmón. Previamente es importante identificar una comparación, un análisis interesante que propone Soruco respecto a dos, digamos, vertientes que se han utilizado como fuentes para generar este tipo de análisis en torno a los proyectos nacionalistas o en torno un poco al mestizaje y a la soledad en torno a la mitad del siglo XX. Por un lado nos distingue que hay un tipo de fuentes que sería esta literatura llamada costumbrista, o una literatura también con un cierto optimismo nacionalista, que se caracteriza en realidad por eso, por ser novela, por ser de un ámbito de la literatura, es decir, de la lectoescritura. Entonces está principalmente dirigida a una población letrada y carga con toda esos elementos, esos aspectos contenidos en la novela, así que con todo el prestigio que implica la novela, ¿no? Como una expresión de la literatura. Entonces, ella va a identificar que hay un tipo de fuentes, que es principalmente esta literatura, esta novela costumbrista, con un público, es decir, un lector, tiene que ser por tanto letrado, y que carga con todo ese peso histórico, si quieren, ese prestigio de la literatura, particularmente la novela. Y ahí va a destacar el caso de La niña de sus ojos, de Antonio Díaz Villamil, de 1948. ¿No? Ella aclara que si bien esta obra en principio había sido pensada para ocupar el teatro, pero luego su autor decide convertirla, presentarla, publicarla en formato de novela. Y los argumentos que nos expone son bastante interesantes porque precisamente el contenido de La niña de sus ojos va a estar principalmente, o va a tratar de llegar especialmente a esa población, podríamos decir, mestiza, es decir, esa población letrada o que había pasado por ciertos procesos de enseñanza, de aprendizaje dentro de la lectoescritura, la educación institucionalizada, formal, y no tanto así de una población, si queremos, de esta choledad, de población chola, que pues para ese momento pues estaba muy restringida el tema educativo, o principalmente todo este ámbito de la lectoescritura. Entonces hay otras novelas, pero destaca un poco en su análisis La niña de sus ojos, de Díaz Villamil, como una de esas fuentes para entender un poco ese contexto ideológico, social histórico de estos proyectos nacionalistas y esta tensión entre lo mestizo y lo cholo. Y por otro lado, otra vertiente va a ser precisamente la del teatro popular, de donde destaca el trabajo de Raúl Salmón entre los años 40 y 50. Hay que recordar que Raúl Salmón además va a estar muy conectado con el tema de la radio, de las radioemisoras. Entonces va a generar también lo que son los radioteatros, que luego desembocarán un poco en las radionovelas.
Y de hecho también advierte en su análisis Jimena Soruco que en las revisiones históricas del teatro en Bolivia, usualmente se dice que en esos años no había teatro, no había un teatro boliviano, desconociendo, invisibilizando el trabajo de Raúl Salmón, o en todo caso tachándolo de un teatro chabacano, populachero, con esos términos que se utilizaban para referirse a esa propuesta teatral que hacía Raúl Salmón en aquellos años, ¿no? Entonces nos decía como los mismos análisis, las críticas literarias, ese tipo de estudios no toman en serio, no toman en cuenta, pasan por alto o estigmatizan este tipo de teatro de, de la mitad del siglo XX, años 40, 50, ¿no? Que después se seguirá produciendo, incluso tendrá sus influencias y sus herederos hacia fines del siglo XX y podemos decir incluso hasta la actualidad, ¿no? Toda esta vertiente del teatro popular. Entonces entendemos que este teatro popular, a diferencia de esa literatura costumbrista, nacionalista, pues estaba dirigida a otro tipo de público, si quieren a un público popular. Ahora precisaremos un poco esta idea de lo popular. Pero entendemos también que es entonces un público no letrado, que no ha pasado necesariamente por estos procesos de educación, de lectoescritura. Entonces es otro pueblo que otro público que el público letrado de la novela, ¿no? Entonces eso es seguramente una condición de estas valoraciones posteriores que se hacían a este tipo de teatro, que no se lo consideraba un teatro de alto nivel, un teatro artístico, sino es un teatro popularchero, un teatro chabacano prácticamente que no podía ser considerado entre las propuestas del teatro boliviano. Incluso va a apuntar que el mismo Raúl Salmón, ¿no? El dramaturgo, quien escribía estas obras teatrales, en algún momento se había referido que sus obras estaban pues o habían sido planteadas de esa manera justamente para llegar a un público, a un tipo de público que de alguna manera demandaba o tenía ciertas condiciones, capacidades para acceder a ese teatro, ¿no? Y él decía, luego habrá que ir generando un teatro un poco más sofisticado, que también responda a un público que empieza a demandar otro tipo de contenidos. Es decir, el mismo Raúl Salmón veía, poquito, veía sus mismas obras como que tenía que utilizar cierto tipo de lenguaje para que esos mensajes lleguen a este público, ¿no? Es decir, era un tema del público al cual había que llegar, ¿no? Y esto, solo entre paréntesis, va a abrir luego todo un debate sobre esta cuestión que se plantea muchas veces desde las esferas del arte, el tema de la educación de los públicos, ¿no? Entonces, bastante debatible y cuestionable, ¿no? En todo caso, también Soruco enfatiza que el teatro planteado por Raúl Salmón va a ser uno de los más vistos, ¿no? Hace unos análisis ahí también estadísticos, va a ser uno de los que va a ser puesto en escena más veces por diferentes compañías o elencos teatrales y que va a generar siempre mucha afluencia de gente. Esto no quiere decir que sea mejor o que sea peor, simplemente nos está mostrando un poco la importancia, el peso que tenía en términos de consumo cultural el teatro popular. Y ahí decíamos que era necesario apuntar un poco esta idea de lo popular. Ahí recordemos algunos aspectos que habíamos trabajado en alguna materia anterior, como en sociología de la imagen, cuando hablábamos de la obra de arte en la era de la reproductividad mecánica, ¿no? Con Walter Benjamin, un poco también la línea de Theodor Adorno y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y es precisamente cuando la obra de arte puede empezar a reproducirse de forma mecánica, en serie, que empezamos a entrar en un tema de la masificación de la obra de arte. De ahí que empieza a separarse un poco las artes o la alta cultura de la cultura popular. Es decir, entendemos esa cultura popular más bien muy cercana,
o consumidora o relacionada con esa masificación de la obra de arte, donde ya no tenía que ver tanto el tema del aura, la autenticidad, términos de Benjamin, sino más bien esta intensificación, esta masificación de su reproducción, ¿no? Y por tanto también una llegada a un público mayor. Entonces, cuando hablamos de lo popular, generalmente estamos haciendo referencia un poco a esta división que se da a partir de la reproductividad mecánica de la obra de arte, ¿no? Y hay un arte un poco más selecto, elegido, restringido para una, si quieren, élite, para una población mucho más reducida, minoritaria, y hay otro tipo de expresiones que van a ser encasilladas dentro de lo que es la cultura popular, que son más bien masivas, que están dirigidas a un público eh, mayor, que están más dirigidas al tema del consumo, el entretenimiento, y que se van a vincular más a esta idea de lo popular, ¿no? Entonces, hay esta distinción importante para distinguir un poco lo que sería, en este caso, es un teatro más de sofisticado, de élite, de autor, etcétera, de un teatro popular. En ese sentido, se apunta esta distinción y sería entonces esa otra vertiente. Y aquí destacamos la obra Mischihini, justamente de Raúl Salmón, de 1949. Entonces tenemos, por un lado, esa vertiente de la literatura, con La niña de sus ojos, de Antonio Díaz Villamil, del 48, y Mischihini, de Raúl Salmón, obra de teatro popular, del 49. Apenas un añito de diferencia entre ambas, entre la novela y la obra de teatro, ¿no? De dos distintos autores. Va a haber, tienen muchas obras, Raúl Salmón, en el artículo ahí pueden leer un poquito más, pero destaco un poco esta obra justamente por el análisis comparativo que se puede hacer entre La niña de sus ojos y Mischihini de Raúl Salmón. Y aquí el análisis y lo que quiero destacar en el trabajo de Soruco es este análisis que enfatiza sobre el arquetipo de la chola como esta madre, ¿no? De alguna manera la madre de la nación, la madre de la patria, el arquetipo de la madre chola, y relacionada con la hija pródiga. Y ahí volvemos un poco al tema generacional que les comentaba antes, ¿no? Porque estos procesos de movilidad social muchas veces se van a dar en términos también generacionales, ¿no? De abuelos a hijos, a nietos, etcétera. Entonces aquí es muy interesante porque en este análisis vamos a encontrar estos elementos arquetípicos de la madre chola y de la hija pródiga. Pero es interesante que, por un lado, en La niña de sus ojos de Díaz Villamil, por otro, en Mischihini de Raúl Salmón, se van a dar estos arquetipos, pero la resolución es diferente. Y en esta diferencia, pues siguiendo esta lectura de Soruco, es posible encontrar también esos matices y entrar un poquito más a esta bifurcación de la que hablábamos entre lo cholo y lo mestizo, ¿no? Por un lado, en La niña de sus ojos, la protagonista Domi, Domitila, cuyos padres eran cholos y que ciertas condiciones económicas que tenían les permite que ella sea criada por las monjas, ¿no? De tal manera que ella crece en ese ámbito de la educación, además de una educación con un fuerte componente de lo religioso, del catolicismo, y que la va separando un poco de ese entorno cholo del cual eran sus padres, ¿no? De tal manera que incluso un poco ella, cuando retorna a su casa, pues ella se había distanciado mucho de ese entorno e incluso de alguna manera lo llegaba a rechazar porque ella estaba ya como muy, o en ella estaba muy incorporado este tema de la lectoescritura, la nación, la formación católica y estos valores, estas
aspectos morales con los que venía cargada, ¿no? En un momento de esos se enamora, tiene un novio, digámoslo, criollo, si quieren, jailón, que este novio, al enterarse un poco de su procedencia, digamos, plebeya de Domi, pues la rechaza, la abandona, ¿no? Lo cual la lleva incluso, ¿no?, a enfermar frente a este rechazo, ¿no? En eso conoce a un médico que también pertenecía, si quieren, a otra clase social, con quien terminará también enamorándose y terminan yéndose a un ámbito más rural, donde ella va a educar a los indiecitos de ese poblado. Eh, entonces aquí hay una cuestión interesante porque en Domi hay, ¿no? Primero son los padres los que impulsan a este proceso de movilidad social, es decir, a que se vuelva llamado una birlocha, es decir, esa mujer que deja que en las polleras, esta vestimenta que se vuelve tradicional de esta colectividad chola desde fines del siglo XVIII, como ya apuntábamos, para asumir, digamos, el vestido de señorita. Entonces, este birlochamiento, como apuntábamos también en la anterior, se da este proceso, ¿no? Cuando ella, entonces, algunas características es precisamente esta: la educación formal, el catolicismo, ciertos valores, y se va desapegando de ese entorno cholo. Pero asimismo es rechazada por ese entorno, si quieren, más criollo o ajailonado, del cual es rechazada, ¿no? Eso implica retornar a su contexto en el cual no se encuentra, y luego la resolución es que encuentra alguien también de otra clase social con quien va de alguna manera, más que reconocer un poco esa su origen, lo que ella quiere es más bien impulsar precisamente esa educación a quien ella considera que son de un estrato inferior, digamos, que necesitan ser educados, ¿no? Ahí vemos muchos de esos componentes de la pedagogía planteada por Franz Tamayo, ¿no?, que decía que al indio había que educarlo. Entonces, de alguna manera, Domi, esa resolución, ella se aleja de ese entorno urbano, si quieren, que la había rechazado, discriminador, para volver a un entorno rural, pero como alguien, si quieren, superior, con una visión paternalista, que va a educar a estas poblaciones para que justamente puedan seguir estos procesos de movilidad social. En cambio, en el caso de Mischihini, de Raúl Salmón, hay un poco esta ruta que es interesante, ¿no? Tenemos a la protagonista Juana, igual hija de un sector cholo, del barrio Chihini, que luego pasará a ser realmente la zona de Gran Poder, la actual zona de Gran Poder, que va a conocer a Tito. Tito, igual un criollo, un jailón, que con sus amigos en realidad lo que quieren es un poco ir a estas zonas populares para de alguna manera conquistar algunas chicas y divertirse con ellas, ¿no? Entonces, de esa manera termina conociendo Tito a Juana, a través un poco de estos artilugios relacionados con su clase social, etcétera. Termina pues teniendo relaciones con ella, la embaraza. Cuando Juana le hace saber de esto y que iba a ser necesario que se casen, pues él arma un engaño de una boda falsa, ¿no? Para de alguna manera calmar, digamos, a Juana, ¿no?, que estaba demandando esta boda. Luego se revela que esta boda había sido falsa. Entonces ahí viene este aspecto justamente donde Juan encara a Tito y le dice que pues justamente delata de alguna manera este abuso
y este engaño al cual ella había sido sometida, ¿no? Y apuntando que a las cholas, a las virlochas, pues se las trataba como las élites tratan al pueblo, es decir, las utilizan cuando tienen algún tipo de necesidad o las requieren para cuando quieren cumplir algún tipo de necesidad, de deseo, pero luego las desechan, las descartan. Entonces eso que haría estas élites, estas oligarquías, estas élites criollas con el pueblo era o estaba retratado un poco en lo que Tito, además varón, había hecho con Juana, mujer, utilizándola, aprovechándose de ella y engañándola para luego pues descartarla. Entonces aquí aparece como motor, realmente dramático, la falsedad criolla, ¿no? El elemento trágico, digamos, en esta obra teatral es precisamente esa falsedad criolla. El apunte que hace Soruco es muy interesante porque nos dice que desde un inicio de la obra el público somos testigos del engaño de lo que está tramando Tito y sus amigos, ¿no? Entonces siempre somos de alguna manera incluso hasta cómplices o conocemos lo que está tramando, el engaño, etcétera, y lo que motiva un poco ese motor dramático es que estamos a la espera como público de que Juana se dé cuenta, ¿no? Y se revele la verdad de los acontecimientos, ¿no? Si se dan cuenta, este es un, un gancho bien interesante en el melodrama en general, va a ser algo que también hereden las telenovelas, un elemento por excelencia en el cual siempre estamos viendo la falsedad, el engaño, ¿no? La traición y un poco lo que permite la consecución de los capítulos de estas versiones seriadas de estos acontecimientos es que se revele la verdad. Entonces, en este caso, precisamente ese elemento, si quieren, dramático, esta cuestión, este motor dramático está relacionado mucho con esa falsedad criolla y con que el público espere que la protagonista pues se dé cuenta, ¿no? Y que se revele la verdad. Hacia el final entonces de la obra hay el retorno de Juana, que de alguna manera también despreciaba ese su entorno cholo, porque ella ya se veía más en ese ámbito de lo criollo, de lo jailón, y este retorno de Juana implica esa idea de la hija pródiga, ¿no? Entonces vuelve un poco a sus raíces, a su origen, o a ese contexto del cual ella un poco había salido, ¿no? Pero retorna con todo ese cambio que le genera el engaño, la traición, el rechazo, ¿no? Esta utilización de la cual ella había sido víctima y no se daba cuenta sino hasta el final, y que esto permite un poco la resolución de la obra. Hay un pasaje que destaca justamente en este análisis Soruco de Maxicho, que le habla a Juana y le dice: que te sirva de escarmiento, nosotros debemos pertenecernos a nosotros mismos. Mirar un corazón ajeno es estar soñando, Juanita. Pedirle perdón a Dios por tu pecado. En este pasaje entonces es muy interesante nosotros debemos pertenecernos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí se va instaurando un poco esta idea de una comunidad imaginada chola, ¿no? Es decir, si hasta aquí hemos visto un poco lo cholo, lo mestizo, siempre está en una constante dinámica, en esta movilidad social. Pero aquí como que se va fijando un poco en esta idea de una comunidad, de un sentimiento de pertenencia, de un sentimiento colectivo, ¿no? Esto es lo que somos, ¿no? Entonces, esa idea del nosotros debemos pertenecernos a nosotros mismos tiene una fuerte componente de una identidad chola, ¿no? Entonces está fijando un tipo de identidad, como decíamos, de clase y étnica, que está dando origen un poco a esta idea de una comunidad imaginada chola, ¿no? También aquí destaca en mirar un corazón ajeno, estar soñando, esa idea del amor romántico heterosexual, que ya analizábamos, por ejemplo, en el caso de la vertiente, como es un recurso también para que funcione mucho el desarrollo de la trama en esa película. Entonces, generalmente es un elemento, como decíamos, que se utiliza mucho en obras de carácter
melodramático, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con también ese ámbito de la sexualidad, ese ámbito de las relaciones y claro, un poco esa cuestión del amor romántico. Y otro aspecto, pedirle perdón a Dios por tu pecado, ¿no? Nuevamente esta condición bastante clara de lo cristiano, de lo católico, la religiosidad, ¿no? Que también la veíamos muy clara en el caso de la niña de sus ojos, ¿no? Entonces tenemos comunidad imaginaria, un tema de identidad, de pertenencia, tenemos un tema que está muy vinculada con el amor romántico, con la sexualidad, vinculado a este sector también de clase social, ¿no? Ese amor romántico entre también quienes nos asumimos como iguales y estos valores morales, toda esta herencia también de un catolicismo, ¿no? Entonces, muy también identificados en esta obra. Entonces ahí vamos de alguna manera generando también esta separación, si quieren, desde el punto de vista de lo urbano, donde lo indio va a ser considerado todavía como algo lejano, identificado más con lo rural, lo originario y esta etnicidad ancestral que veníamos viendo un poco con Tiahuanaco, los Urus Chipaya, los Urus Iruitu, etc. En cambio, el cholo es más próximo, es un actor, una colectividad urbana, carga mucho de este estigma racial y social, vinculado un poco con esa su procedencia, o si quieren, con ese elemento que habíamos apuntado también en la anterior clase, un poco de decadencia, es decir, ya no ser auténtico, original, ¿no? Sino más bien ser un poco como entidades corrompidas, de alguna manera que han ido perdiendo esa originalidad. Y también el tema de una etnicidad estratégica, es decir, que en algunos momentos funciona más hacia el ámbito de lo indígena, algún momento más hacia esa movilidad social, hacia el ámbito de lo mestizo, ¿no? El uso del idioma, etcétera, que va generando una movilidad no solo en términos sociales, sino también un uso estratégico, táctico, de elementos vinculados con la etnicidad. Me parece que es central entonces un poco cerrando este análisis que hace Soruco en torno a la choledad, que nos dice que parece que después de todo esto, todo ese debate que giraba en el siglo XX y la Revolución Nacional en torno al problema del cholo, nos dicen, parece que es más bien el cholo como el verdadero problema nacional, porque no se lo puede civilizar, porque ya está contaminado, tampoco es el mestizo ideal, porque no está enteramente asimilado. Entonces, parece ser que el problema, o la discusión en torno al problema del indio, por ahí no era la central, sino que el verdadero problema era el tema del cholo, ¿no? Y esta idea de lo contaminado, ¿no? Como algo, ¿no? Que está ahí, que ya no es tan fácil de, si quieren, de moldear, de domesticar, de educar, y también al mismo tiempo esta idea un poco de ese mestizo ideal que sería con la fusión entre la mano de obra, ¿no? Esa fuerza de trabajo india y esa cuestión intelectual, racional del, de lo no indio, digamos, daría como un poco este sujeto pleno del cual habíamos hablado también en la anterior clase, que estaría muy vinculada a esta idea del mestizo ideal, pero tampoco llega a estar en ese campo, ¿no? Porque no llega a ser totalmente integrado, asimilado, ¿no? Entonces, precisamente este análisis comparativo entre la niña de sus ojos y Miss Chihini nos permiten ver un poco esas dos caras de la moneda, ¿no? Miss Chihini mucho más enfocada a ese proceso del mestizaje, ¿no? De esta birlocha, ¿no? Es decir, quien de alguna manera se aleja de ese entorno de los cholos, se va mestizando y que empieza a tener más una actitud paternalista hacia ese sector indio que había que educarlo, ¿no? Que había que irlo asimilando. Y al mismo tiempo que también este sector, ¿no? Mestizo tampoco era totalmente ese sector ajailonado o criollo, sino tenía un poco, digamos,
esas limitaciones, si quieren, de movilidad social, esas condiciones, ¿no? Y por otro lado, Mischihini, más bien enfatizando esta idea de la hija pródiga, el retorno, el reconocimiento de una identidad eh, chola, ¿no? Donde veía que tanto lo mestizo, lo criollo, era aquello que se quería aprovechar más bien de lo popular, digamos, del pueblo para de alguna manera saciar ciertas necesidades, cumplir ciertos deseos objetivos para luego terminar descartándolos. Entonces, aquí hay es la otra vertiente, si quieren, ¿no? Más bien de enfatizar el cholo, no como un proyecto nacional en sí, sino más bien como una forma de plantear, pues aquí también estamos en este proyecto nacional, pero que no estamos, digamos, en las mismas condiciones de este proyecto de mestizaje, de asimilación o de un reconocimiento de cierta ancestralidad inamovible, imperturbable, estática. Entonces, es central, me parece, esta idea conclusiva en torno a la soledad planteada por eh, Soruco, donde nos apunta que no era, o probablemente no era tanto el problema del indio, sino el verdadero problema nacional de la chola o de esta choledad emergente. Ya un poquito solo como algunos elementos casi complementarios, decimos por ejemplo que Chihini tenía es lo que va a ser actualmente la zona de Gran Poder, y aquí una cita de Antonio Pérez Candia que habla justamente de la fiesta de Gran Poder ya en 1921, donde destaca que se trataba de un desfile suntuoso, carros tapizados por fuera con aguayos, con platería labrada, objetos artísticos, trabajos en oro, joyas finísimas, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver cómo ya sea precisamente esos inicios del siglo XX empieza a cobrar una visibilidad y una sonoridad, digamos, ¿no? Con todo el tema de la música, las danzas, toda esta puesta en escena muy vinculada también al prestigio, pero a hacerse muy evidentes en este contexto urbano de esta soledad emergente, ¿no? Que contrario a lo que se puede pensar que es algo muy reciente, que decimos tiene toda una genealogía y que empieza a cobrar mucha más visibilidad y sonoridad en estos contextos urbanos, en el caso de Gran Poder, ¿no? Muy vinculados a esta acumulación del capital económico, como decimos también en la anterior, con esta idea de la teoría de los capitales, de Bourdieu, el económico, social, cultural, simbólico, y cómo se van un poco empezando a dar estas negociaciones, estas tensiones entre capitales, ¿no? Acumulación de capital económico, pero también tratando de obtener capital social, justamente muchos de estos ámbitos, de estas fiestas, los prestes, son espacios donde se, se pone en juego también el tema del prestigio del capital social, ¿no? También tiene que ver con una movilización de capitales simbólicos, demostrar cierto poder adquisitivo, relaciones, etcétera. Entonces, son espacios donde se está jugando mucho de este capital. Se puede acumular, se invierte, se lo redistribuye, etcétera, ¿no? Entonces, son estrategias también que van encontrando estos sectores como parte de esa emergencia de la soledad. Es muy interesante que hacia finales del siglo XX este teatro popular vuelve a aparecer o de alguna manera reaparece en otro ámbito que va a ser la pantalla televisiva, justamente en RTP, Radio Televisión Popular, con un horario estelar los domingos a las 7, 8 de la noche. No son versiones adaptadas para la televisión, básicamente son las obras de teatro filmadas y llevadas a reproducidas de la misma manera en la televisión. Y es muy interesante el caso de RTP, principalmente por algo que ya un poco apuntábamos también en la anterior clase, esta idea del compadrazgo, ¿no? Y el compadre Palenque como una figura central del populismo o el neopopulismo de finales del siglo XX, ¿no? En este sentido, también nos apuntará Soruco que si bien justamente este elemento más bien de carácter femenino, ¿no? Decíamos el arquetipo de la madre chola, la hija pródiga, de alguna manera había feminizado mucho este entorno, pero vuelve a aparecer con la figura del compadre Palenque
una figura más en el entorno masculino, ¿no? Pero es interesante que en este sistema de compadrazgos, que tiene que ver mucho también con redes sociales, prestigio, capitales sociales, pues uno no vuelve compadre a alguien que es similar a uno, sino siempre va a buscar a alguien que es de alguna manera, si quieren, superior económicamente, socialmente, en términos de educación, en algún tipo de sentido, es a que aún va, quien uno va a nombrar como compadre, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el análisis que hacemos de Zona Sur, tiene Carola y Remedios son comadres, ¿no? Entonces, habría que ver ahí qué factores movilizaron para que se vuelvan comadres, ¿no? Pero siempre una comadre va a tener algo que me puede dar, algo que yo no tengo, en lo cual me puede favorecer. Entonces, esta figura del compadre es muy interesante porque no es una figura horizontal, ¿no? De todos somos iguales, sino más bien es una figura donde se está enfatizando el tema de la movilidad social, ¿no? Y todo ese entorno, de alguna manera, eh, familiar, ¿no? En el cual se movía la tribuna libre del pueblo, todo el tema de radio televisión popular, pues justamente enfatizaba mucho esa idea, ¿no? Una familia, un parentesco, pero con estas relaciones también, estas jerarquías, estos parentescos simbólicos como es el compadrazgo, que también permitían este ascenso social, ¿no? Entonces este neopopulismo, todo lo que implicó Palenque, incluso es interesante que a su muerte un poco él sigue en esta movida social, ¿no? Y de alguna manera se vuelve un santo popular o un santo de los pobres, ¿no? Ahí haciendo alguna investigación justamente sobre la tumba del compadre Palenque en el Cementerio General de La Paz. Si ustedes ahora van en Todos Santos, que pasó hace poco, eh, mucha gente le deja comida, mucha comida, panes, platos, bebida en su, en su tumba, pues incluso a restricciones que puedan haber en el cementerio, pero para el compadre esto se permite. Entonces cuando van muchos niños, ancianos, ancianas a rezarle, pues se llevan esta comida, ¿no? Entonces ahí se comenta que el compadre era tan bueno que hasta de muerto sigue dando de comer a los pobres, ¿no? Entonces, esta idea de la movilidad y como incluso muerte ya trasciende un poco lo humano, de alguna manera santificándose. Entonces, si se dan cuenta, este tema de la soledad y la emergencia de la soledad está bastante marcado por la movilidad social. Aunque en algún momento, como veíamos en el caso de Michigini, hay unos procesos de identificación muy fuerte de lo choro, pero en un sentido práctico es un sector más bien muy vinculado a estas estrategias de movilidad social, de acumulación de capitales, no solo económicos, sino simbólicos, sociales, etcétera, a su reinversión, a su acumulación, a una negociación también de este tipo de capitales. Y el caso de Compadre Palenque es un buen ejemplo para entender ese proceso de la emergencia de la soledad y de cómo ha ido cobrando también esa fuerza neopopulista en el ámbito también político a nivel local, pero digamos La Paz, el Alto, básicamente el Alto también como una ciudad emergente precisamente de esos procesos, incluso llegan un poco a un impacto a nivel nacional. Eh, Vamos a continuar ahora con una parte, otra estética dentro de este análisis de la soledad y lo grotesco. Entonces, me parece que una idea interesante para hacer esta transición de lo que hemos visto, principalmente el teatro popular y esta comparación con esa novela costumbrista, es esta idea de la historia en tránsito. Frente a esa gran pregunta que decíamos había sido el punto clave de discusión en torno al proyecto de la Revolución Nacional de quiénes somos, pues esta idea de la historia en tránsito nos está planteando una alternativa. No importa lo que somos, sino en lo que podemos convertirnos. Entonces esto hace un giro bastante
interesante, sobre todo esas cargas, ¿no?, que había de ancestralidad, de originalidad, de responder ese qué somos, a más bien plantear una visión de en qué podemos convertirnos. Y ahí estamos frente a otra figura de la historia, más bien una historia en tránsito, una historia en constante construcción. Y para explicar un poquito esto, y me parece que un material bastante rico que nos puede ayudar a generar elementos que nos ayuden a entender un poco esto de la historia en tránsito, es la novela llamada novela grotesca o del género grotesco, Periférica Boulevard, de Adolfo Cárdenas, ¿no?, cuyo primer capítulo era ya un cuento de los noventas, titulado Choc con audio de rock pesado, del 92, que constituye el primer capítulo de la obra Periférica Boulevard, la novela Periférica Boulevard, del 2003, del autor Adolfo Cárdenas, como bien decíamos. Entonces aquí vamos a identificar algunos elementos que nos van a permitir aquí más bien encontrarnos con un poco esta idea de lo choccho, más vinculado a esto que se vino a llamar el grotesco o grotesco social. Precisamente Adolfo Cárdenas, bueno, él, en alguna entrevista realizada, él dice un poco que él no quiere ser o no quería ser parte de la literatura del grotesco. Muchos de los autores que hacen grotesco dicen no hago grotesco, un poco escapando de este tema de ser etiquetado. Básicamente hay unos análisis muy interesantes sobre el grotesco social planteados por Javier Sanginés y por Orihuela. Sanginés se va a concentrar principalmente en una literatura por revolución nacional, y más bien Orihuela en una literatura a finales del siglo XX, últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI. Precisamente Orihuela va a ser uno de los que analiza Periférica Boulevard. Entre algunos ejemplos de este grotesco social en la literatura boliviana, como les digo, siempre tienen ese cuidado de no etiquetarlos o de escapar un poco esas etiquetas, pero que responden un poco a este tipo de literatura. Tendríamos como uno de los antecedentes casi primogenios del grotesco social el Felipe Delgado de Jaime Sáenz. Tenemos también los Deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Tumba Infecunda de René Bascopé, que es otro de los trabajos también que va a analizar Orihuela. Tenemos Periférica Boulevard de Adolfo Cárdenas, Cuando Sarachura despierte de Piñeiro, De cuando en cuando Saturnina de Alison Spedding. Como les digo, serían algunos ejemplitos de este grotesco social, que otros autores prefieren entenderlo como literatura marginal, ¿no? Es decir, literatura que se mueve en esas periferias, en esos ámbitos marginales. Probablemente algunos de estos libros que he mencionado los hayan leído o hayan revisado, escuchado de ellos. Entonces tratan mucho de personajes marginales. Es una literatura que enfatiza un poco estas poblaciones, estos sectores marginales, subterráneos, anders de las ciudades, ¿no? Principalmente estamos hablando en este caso de la ciudad de La Paz, ¿no? El grotesco social también va identificado como un género donde se da una especie de juxtaposición de sentimientos encontrados, es decir, es al mismo tiempo cómico y trágico, ¿no? Entonces hay elementos que no podemos resolver y lo resolvemos a través de la risa, de un elemento que no terminamos de entender, pero que en realidad cuyo contenido es bastante trágico, dramático, o algo que está presentado un poco de forma burlesca, nos parece más bien algo bastante visceral, bastante provocativo. Entonces el grotesco de alguna manera se va a gestionar entre estos sentimientos encontrados. También va a ser interesante que en el grotesco social hay un
Si quieren, desde un análisis un poco más semiótico, se hace referencia a que el significante, recuerden este elemento que ya analizamos en alguna materia, también cuando hablamos, por ejemplo, de la semiótica de la imagen, etcétera, que hay el significado, el significante, el referente. En este caso, el significante, aquello que es, digamos, un poco como el contenedor de significados, va a ser exacerbado, va a ser sobredimensionado, ¿no? Entonces, en el grotesco, lo que más nos debe llamar la atención son las dimensiones del significante y no tanto los significados. Un ejemplo, quizás que ayude un poquito a entender esto, justamente dentro de estas estéticas cholas, es, por ejemplo, el surgimiento de los famosos cholets. Y ahí tenemos, por ejemplo, este cholet con la máscara de Iron Man, o el cholet Transformer, o recientemente creo que un cholet con una máscara de diablo, de la danza de la diablada. Entonces podrían ser interesantes ejemplos de un grotesco, si quieren, en la arquitectura. Porque no nos interesa tanto, pero ¿qué significa? ¿No? ¿Cuál es el significado del Iron Man en este cholet? Sino es esas dimensiones del significante, ¿no? O del transformer, etcétera, ¿no? No se trata tanto de ver la complejidad o la profundidad de los significados, sino esas dimensiones del significante, ¿no? La gran máscara, el estilo, toda esa propuesta está mucho más centrada en el significante que en el significado, y en exacerbarlo, en darle algún tipo de sobredimensión, de exaltar, de exacerbar ese significante. Entonces sería otro elemento también característico del grotesco. Tenemos por un lado sentimientos encontrados, realmente entre lo cómico y lo trágico. Tenemos esta grandilocuencia, exacerbación del significante antes que una profundidad, complejidad del significado, y asimismo otro tipo de yuxtaposiciones, de articulaciones que, por ejemplo, en el caso de Periférica Boulevard, están muy referidas al lenguaje. El uso del aymarañol, de esta mezcla entre el aymara y el español, también va a ser una característica interesante del grotesco. Y a esto le sumaríamos también esta idea de la marginalidad, que, como decíamos en varios de estos ejemplos, parece una característica bastante habitual del grotesco social, por ejemplo, en este tipo de literatura, ¿no? Una literatura de la marginalidad. Entonces tenemos esos elementos del grotesco, además de algo muy vinculado a la visceralidad, ¿no? Es decir, algo más que despierte más allá de ciertas reflexiones de tipo intelectual, etcétera, están mucho más abocadas a la visceralidad, ¿no? Este tipo de emociones más viscerales. Entonces son algunos de los aspectos, de las características de este grotesco social, de las cuales, o dentro de tendencia dentro de la cual podríamos ubicar Periférica Boulevard de Adolfo Cárdenas. Aquí es interesante en Periférica Boulevard más bien la presencia de estos antihéroes, que son unos antihéroes que son habitantes más bien de ese ámbito nocturno y periférico, ¿no? Frente a esa normalidad de lo diurno, ¿no? Donde del tiempo productivo, ¿no? La familia y otras actividades muy cotidianas, muy diurnas, pues hay un ámbito nocturno, más bien un poco más under, más clandestino, menos visible, más subterráneo, etcétera. Y más aún si es algo periférico, ¿no? Que es interesante porque realmente aparecen dos personajes que son dos policías. No les voy aquí a poner mucho la novela, es bastante recomendable. También hay justamente estas imágenes, son de la novela gráfica, una versión hecha por Susana Villegas, y me parece que Álvaro Ruilova también participó de esta versión de la novela gráfica, de la novela de Adolfo Cárdenas. Entonces destacan ese tipo de personajes, más bien son antihéroes que habitan estos espacios nocturnos y periféricos. Entonces estamos ante otro tipo de narrativa, esa narrativa muy épica de héroes. Más bien aquí tenemos estos antihéroes que pues están en esos ámbitos de lo nocturno, de lo periférico. Asumimos que si son policías, frente a esta idea del policía como representante
de más bien de lo normativo, de la justicia, etcétera, más bien muy vinculados al ámbito de lo ilegal, de la corrupción, ¿no? De todo eso que está ahí rozando con la ilegalidad, con lo periférico, con lo clandestino, con lo no dicho, con lo invisible, ¿no? Entonces una característica muy interesante sobre estos personajes en este tipo de narrativa grotesca o concretamente en periférica Boulevard. Destaca también el tema de la polifonía. Decíamos que aquí lo interesante también en esa propuesta de Periférica Boulevard no solo es hablar sobre personajes periféricos, sino tener muy en cuenta y retomar las voces o si quieren, más bien esas literaturas alternativas o marginales, como es el caso de los tags, los grafitis, las rayonadas en paredes, ¿no? Entonces, es parte, también va incorporando el uso de estos elementos, de estos recursos, si quieren, literarios que nos responden a esa literatura de la novela clásica, etcétera, sino que están mucho más vinculados al grotesco, ¿no? Entonces, estos ejemplos son precisamente los que van acompañando la novela y van evidenciando esta polifonía, varias voces, pero también de alguna manera, si quieren, respetando, retomando sus propias características. Aquí vuelve a aparecer un poco esa idea del significante, más importante que el significado. Aquí no nos interesa tanto qué es lo que están queriendo decir, qué significa, sino cómo lo están haciendo, ¿no? Cómo estas rayonadas, estos tags en las paredes tienen que ver más precisamente con enfatizar lo visual de, de esta tipografía, digamos, más allá de un mensaje que se quiera dar o de un contenido semántico que tengan estos rayonazos, estas escrituras. Y ahí también lo que les comentaba el aymarañol, con un elemento también que va a ser retomado en esa versión de una oralidad planteada de forma escrita. Este es el relato del Cabo Juan, y aquí el reto para ustedes es, a ver, leerlo de corrido todo este relato. Ahí sí están, la idea es que hagan el ejercicio, como aparece también hay una sonoridad, una voz, esa oralidad. No es tanto lo que nos está queriendo decir, ¿no? El significado, qué reflexión hay detrás de esto, sino cómo se está diciendo y cómo aparece un poco esa voz, esa oralidad. Lo interesante aquí es que escuchemos de alguna manera eso que estamos leyendo. Lo mismo para el siguiente ejemplo que les muestro. La idea es que puedan hacer un poco este ejercicio. Lo mismo entonces en este diálogo, ¿no? Cómo nos empieza a aparecer entonces esas oralidades y cómo más bien a, a partir de la manera, digamos, de hablar que encontramos en estos diálogos, nos acercamos mucho más a esa subjetividad de esos personajes, no tanto por lo que nos dicen, ¿no? Es decir, ese contenido, el significado de lo que están diciendo, sino por cómo hablan, el significante. Ahí resalta. Vamos al otro ejemplo, igual para que puedan leerlo y que aparezca un poco esa sonoridad. Otra subjetividad, otro personaje, otra realidad, otra voz. Entonces, tiene que ver mucho con estos recursos, que si bien aquí están escritos, pero lo importante, nuevamente, no es tanto el contenido, lo que significan, sino el significante y cómo eso más bien opera y detona una oralidad, algo que estemos escuchando.
y si están escuchando esa voz a partir de lo que están leyendo, pues está generando justamente ese, ese espacio, ¿no? Eso que tiene que ver mucho con el grotesco, esa visceralidad, eso tragicómico, esos elementos que destacábamos sobre esta línea, sobre esta tendencia del grotesco social. Y este es el último ejemplo, otro diálogo, también el ejercicio ahí súper recomendable que lo hagan para encontrar estos elementos característicos del grotesco, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ellos, cómo detonan nosotros, cómo también tenemos que estar empapados un poco de esta jerga, si quieren, de estos lenguajes, para que también esto funcione, ¿no? Entonces, es muy interesante esta propuesta literaria, este grotesco social de Periférica Boulevard, porque nos acerca mucho más a otro tipo de literatura, si quieren, pero principalmente eso, ¿no? A estos elementos del grotesco, de esa literatura marginal, si quieren, de lo chocho, que no lo usamos como un sinónimo de cholo, sino más bien de aquello que está en transición, de aquello que es bastante difícil de determinar, de aquello que es más visceral, podríamos decir, de aquello que es grotesco. De alguna manera estamos entendiendo lo chocho como algo grotesco, pero entendiendo un poco de qué estamos hablando cuando decimos grotesco o de ejemplos dentro de estas estéticas, como el caso de Periférica Boulevard, que nos va a aproximar mucho más a no solo hablar o a representar lo chocho, sino a entender ese carácter grotesco dentro de la idea de lo chocho. Entonces, un poco resumiendo muy rápido este caso que hemos tomado de la novela grotesca de Cárdenas, Periférica Boulevard, esta serie de antihéroes, de personajes marginales que van apareciendo en esta novela, pues nos están hablando de una generación incapaz de asumir la historia. Y aquí retomamos un poco esta idea del sujeto histórico, recuerden que lo teníamos cuando hablamos de Viejo Calavera, el sujeto, el minero, etcétera. Estamos hablando justamente de este tipo de, eh, de generación, ¿no? De esa generación que no se reconoce como un sujeto histórico. Por tanto, habría que pensarlo más en términos de esos antihéroes, ¿no? Si dentro de la línea narrativa o dentro de la narrativa épica sobresalen los héroes, estos sujetos históricos, pues más bien en estas líneas del grotesco, de esos sujetos incapaces de asumirse como sujetos históricos, de asumir todo ese peso de la historia, pues sería más pertinente hablar de estos antihéroes, ¿no? De ahí, si hacemos un link con Viejo Calavera, podríamos decir que Elder Mamani es un chocho, porque precisamente a lo que caracteriza son esos elementos de ese grotesco, y después un antihéroe incapaz de asumirse como un sujeto histórico, pero dentro de esa gran narrativa épica de la historia de héroes, de sujetos históricos que cambian los derroteros de la historia nacional, ¿no? Entonces ahí tendríamos un Elder Mamani más como un chocho, como un antihéroe, como alguien que, como una corporalización de lo grotesco. Tenemos un personaje grotesco, un antihéroe, así como estos antihéroes que nos plantea esta estética del grotesco social. Entonces, con eso estaríamos cerrando esta primera parte en torno a la choledad, el grotesco y el chocho como antihéroe. Y la segunda parte vamos a tener una invitada que ya ustedes la conocen, a Martina Mariela Silva, quien nos dará algunos elementos, matices adicionales, pero más desde su campo también de experticia, que es
el de la música. La línea es la misma, pero planteada desde estas estéticas musicales. Entonces, hasta aquí conmigo en esta primera parte, y ya luego en el grupo también estén atentos a, las, a los trabajos, a las tareas que les daré para la siguiente semana, ya que tenemos todavía comentarios individuales pendientes, luego también tenemos un debate grupal pendiente, y eso es importante que vayamos avanzando, eh, más aún considerando que ya estamos al finalizar el semestre. También muy importante que no descuiden ya sus trabajos finales. Ya para fin de mes los tendremos que tener producidos. Entonces ahí les recomiendo que aceleren ese proceso. Entiendo que por ahí todos estos conflictos sociales han podido de alguna manera retardar o complejizar, pero vayan viendo alternativas, vayan viendo de efectivizar también la concreción de estos trabajos. Entonces conmigo por el momento quedamos ahí. Ya les estaré compartiendo estos materiales, trabajos por el grupo. Y la segunda parte entonces les dejo con nuestra invitada y que continuará con este trabajo, pero desde estéticas musicales. Conmigo, hasta la próxima.